Hoy vamos a ver la forma de realizar el montaje mecánico y la forma de alimentar un Simatic S7200 con algunos módulos de entradas y salidas. Para este caso, un módulo de entradas y salidas digitales y un módulo de entradas analógicas. Vamos a comunicarlos a través de su bus de comunicación para más adelante realizar prácticas con estos dispositivos, y también vamos a realizar prácticas con una HMI vinculada a este hardware. Por lo pronto veamos cómo se realiza el ensamble del PLC con sus módulos y cómo se realiza la alimentación de cada uno de ellos. Antes de iniciar con el video de hoy, si te gustan nuestros videos, dale clic en el botón me gusta y permítanme recomendarles darle clic en suscribirse y a su vez en la campana para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. De esta manera no te perderás ninguno. Además los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde encontrarán mucho contenido que puede ser de su interés. Es importante realizar adecuadamente el montaje mecánico de los módulos, ya que conozco muchos casos en los que se ha estropeado el bus de comunicación, ya sea del propio PLC o de los diferentes módulos. Si esto ocurre, el PLC queda prácticamente compacto, lo que quiere decir que no se puede comunicar con otros módulos. Si esto ocurre en los módulos, el módulo queda prácticamente inservible, ya que no se va a poder acoplar a ningún PLC asociado a este. También es importante, ya que en unos próximos videos vamos a construir este banco de pruebas con un Simatic S7200. Este banco de pruebas va a contar con un interruptor, el cual tiene un fusible integrado para la respectiva protección. Vamos a tener un switch, ya que vamos a comunicar diferentes dispositivos. En este caso vamos a tener el PLC, la HMI, y vamos a realizar unas prácticas para podernos conectar a los dispositivos por medio de Wi-Fi, para lo cual necesitamos tener diferentes puertos, y para ello vamos a usar este switch de 5 puertos. Vamos a utilizar una fuente de alimentación, en este caso es la PM1207 de Siemens. Como lo dijimos, vamos a usar la CPU 1214C. Vamos a tener un módulo de entradas y salidas digitales. Adicionalmente, un módulo de entradas analógicas, las cuales las vamos a poder configurar de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Vamos a tener acá una pequeña caja en la cual vamos a poder tener diferentes entradas digitales, y en estos conectores vamos a tener las bornas para las respectivas entradas analógicas correspondientes a este módulo. En este display vamos a poder visualizar una entrada analógica de 0 a 10 voltios, la cual la vamos a poder controlar y modificar por medio de este potenciómetro. Para el caso de estas, vamos a realizar prácticas ya sea con instrumentos o sensores reales o con algún simulador de señales analógicas. Estas señales las vamos a procesar y las vamos a tratar con el PLC, y vamos a realizar prácticas de escalamiento y de visualización de datos por medio de la HMI. Por este lado vamos a tener dos pulsadores, pueden ser para arranque, para parada, un piloto verde, un piloto rojo con fines de señalización, y por este lado vamos a tener dos sensores en esta parte, uno inductivo, uno capacitivo, y por este lado vamos a tener un pequeño motor, el cual va a tener un acople o un mecanismo, el cual va a permitir que los sensores detecten el objeto y podamos tener un sensado y podemos leer esa lectura con el PLC. Eso lo vamos a ver en unos próximos videos. Vamos a ver el ensamble, la construcción paso a paso, y por lo pronto vamos a aprender a ensamblar el PLC con los diferentes módulos, ya sean de entradas, de salidas o de comunicación. Cuando vamos a realizar un montaje de un PLC con unos módulos de este tipo, en este caso un Simatic S7200, un 1214C, tenemos que tener en cuenta que para realizar el montaje en un tablero eléctrico tenemos dos opciones. La primera va a ser atornillado en el respectivo tablero, para lo cual tenemos estas dos pestañas.
Estas dos pestañas las podemos usar para poderlo anclar al tablero respectivamente por medio de estos orificios, y lo podemos atornillar a la lámina interna del tablero eléctrico. Esto también aplica para los módulos, ya que tienen el mismo sistema, como podemos ver. También puede ser atornillado por medio de este orificio en el tablero eléctrico. Ese sería el primer tipo de montaje. El otro montaje que podemos realizar es por medio de un riel DIN o un riel Omega, como sea que lo conozcan en sus países, el cual es este. Para ello yo tengo acá ya un arreglo, tengo un pequeño breaker con una alimentación de 110 voltios y acá tengo los respectivos cables de salida. Vamos a dejarlo por acá. Entonces, para realizar el montaje, primero debemos realizar una previa verificación de las características de este. Entonces, como vemos, la alimentación de este PLC es a 24 voltios DC, lo que quiere decir que tenemos que realizar una conexión con una respectiva fuente. Si yo lo conecto con esto, lo voy a estropear, ya que esto es una fuente de corriente alterna que me proporciona 110-120 voltios AC, lo que quiere decir que tenemos que hacer el uso de una fuente. Para este caso nosotros tenemos esta, la 1207, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, como vemos, tenemos una entrada de 120 a 230 voltios AC y la salida va a ser de 24 voltios. Tenemos una regleta con 4 horneras. Las dos primeras van a ser para el positivo y las dos siguientes van a ser para el negativo. Entonces, como dijimos, vamos a realizar el montaje en el riel, y para ello voy a empezar uno por uno. Como vemos, la fuente también tiene el mismo mecanismo. De hecho, casi todos los dispositivos para montar en riel tienen este mismo sistema, o algunos tienen un resorte con los que uno les puede hacer una palanca y ya quedan ajustados. Para este caso tienen este tipo. Entonces, la pestaña superior la vamos a dejar quieta y vamos a coger el riel, lo vamos a poner sobre la ranura y lo vamos a sentar. Debe quedar de esta manera. Una vez hecho esto, podemos ajustar la ranura inferior y así ya va a quedar el dispositivo firme en el riel. Vamos a ajustarlo por acá hacia la izquierda. Entonces, este mismo procedimiento lo vamos a realizar con el PLC y los dos módulos de entradas y salidas que tenemos. Entonces, sacamos la pestaña, acomodamos en el riel, sentamos, verificamos que quede bien sentado y le hacemos presión. Listo. De esta forma ya queda fijo sobre el riel. Supongamos que necesitamos quitarlo. Para quitarlo realizamos el mismo procedimiento. Nos ayudamos con un destornillador de pala. Entonces, como vemos, ahí se ve el pequeño orificio de la ranura. Ingresamos el destornillador y le hacemos una leve presión hacia afuera. De esta manera lo vamos a poder quitar fácilmente. Listo. Vamos a seguir con el módulo de entradas y salidas digitales. Este es un módulo que tiene entradas por la parte de arriba y salidas por la parte de abajo. En este caso son salidas DC. Entonces, la misma operación que hicimos anteriormente, sacamos la pestaña inferior, ajustamos, verificamos que quede bien sentado. Y hacemos presión suavemente. De esta manera ya tenemos el módulo puesto sobre el riel. Ahora vamos a ver el proceso de acoplar el bus de comunicación del módulo con el bus de comunicación del PLC. Este proceso siempre lo tenemos que realizar sin tensión. Es decir, que si tenemos este PLC operando y necesitamos instalar un módulo adicional, tenemos que desenergizarlo para poder realizar este proceso con mayor seguridad.
Entonces, como en este caso todavía no lo he conectado, lo puedo conectar fácilmente. Entonces lo primero que debemos de hacer es acercarlo. No vamos a coger a sacarlo y a meterlo a la fuerza, ya que esto es un error común y se pueden llegar a partir las terminales internas del bus de comunicación. Para que el bus de comunicación salga, lo que tenemos que hacer es hacerle una pequeña presión y moverlo hacia el lado izquierdo. De esta manera sale, se acopla y esta pequeña pestaña se acomoda ahí en la ranura y se sostiene. Para que se devuelva hacemos lo mismo, una pequeña presión y deslizamos hacia el lado derecho. Ese sería el proceso para retirarlo. Entonces ajustamos hacia el lado izquierdo lo máximo, hacemos una leve presión y empezamos a correr la ranura hacia el lado izquierdo. Queda un poco más fácil con la mano. Listo, lo corremos hasta el máximo. Tiene que correr siempre lo máximo. No puede quedar ni en la mitad, ni un poquito hacia la izquierda, ni nada de eso. Tiene que correr lo máximo. Así se garantiza un correcto acople entre el bus del módulo con el bus del PLC. De esta manera ya no se puede retirar y queda totalmente fijo y comunicado. Vamos a terminar con el módulo de entradas analógicas. Entonces, como vemos, es un SM1231 de entradas analógicas. Tiene 4 entradas, las cuales las podemos configurar de 0 a 10 voltios y de 4 a 20 miliamperios. Entonces vamos a realizar el acople y, como vemos, un detalle importante: este módulo requiere alimentación, al igual que el módulo de entradas y salidas digitales. Vamos a terminar con el ensamble mecánico y vamos a ver ahorita cómo se realiza dicha alimentación. Entonces, el mismo procedimiento: sacamos la pestaña, sentamos sobre el riel, verificamos que quede bien sentado. Si queda más o menos así, es un error y no va a acoplar bien, por lo tanto se va a salir. Entonces verificamos que quede bien sentado y hacemos presión sobre la pestaña. De esta forma no se puede retirar del riel. Listo, igual que ahorita. Hacemos una pequeña presión y movemos hacia la izquierda. Entonces juntamos el módulo hacia el módulo que instalamos anteriormente y realizamos el mismo procedimiento. Hacemos una leve presión hacia el fondo y movemos hacia la izquierda. Perfecto, ahora falta un poco. Aquí podemos ver que le hace falta. Si no se nos complica con la mano, nos ayudamos con el destornillador. Listo, y de esta manera ya tenemos el montaje mecánico del PLC con los módulos de entradas y salidas adicionales. Este mismo proceso se debe realizar en el caso de que tengamos algunos módulos de comunicación, y los módulos de comunicación van hacia el lado izquierdo, mirándolos de esta forma hacia el PLC, van hacia el lado izquierdo, y el PLC también tiene el respectivo módulo de comunicación al lado izquierdo. En caso de que tengamos, por ejemplo, un módulo adicional de Profibus, entonces lo que hacemos es, con el destornillador le quitamos la tapa y ahí ya tenemos el bus de comunicación habilitado para los módulos de comunicación que serán hacia el lado izquierdo. Entonces, en este caso no vamos a montar módulos de comunicación, pero se hace de la misma manera que montamos los módulos de entradas y salidas. Ya teniendo listo el montaje mecánico con las debidas precauciones
para ensamblar correctamente los módulos hacia el PLC sin estropear el bus de comunicación y garantizando que queden correctamente sujetos con el riel de montaje, ya podemos realizar la alimentación de cada uno de ellos. Entonces, como dijimos, tenemos la fuente, la cual nos entrega 24 voltios con una alimentación de 110 a 230 voltios en corriente alterna. En este caso mi fuente es más o menos de 120 voltios de corriente alterna. Entonces vamos a realizar la respectiva conexión. Entonces tenemos la fase por el cable negro, el neutro por el cable blanco y la tierra con este cable verde. Entonces, si se fijan, tenemos una regleta con 3 borneras. La primera va a ser para la línea, la segunda para el neutro y la tercera para la tierra. Entonces vamos a revisar la conexión rápidamente. Listo, ya tenemos la respectiva conexión de la alimentación a 120 voltios a la fuente. Para este caso práctico y demostrativo lo vamos a realizar con estos puentes, y como dijimos anteriormente, más adelante lo vamos a hacer más estético en nuestro banco de pruebas y entrenamiento que vamos a construir. Por ahora vamos a realizarlo de esta forma para que tengan una más claridad. Entonces tenemos la línea, el neutro y la tierra conectadas respectivamente a su respectiva bornera. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es conectar la alimentación desde la fuente hacia el PLC. Entonces, como vemos, tenemos la alimentación a 24 voltios, la cual va a ser en la primer bornera y en la segunda bornera con positivo y con negativo. Listo, ahora nos queda desalimentar los módulos, ya que para que estos funcionen adecuadamente no basta con solamente acoplarlos mecánicamente hacia el PLC. Estos requieren una alimentación como lo vimos anteriormente y la podemos realizar de dos formas. La primera forma es por medio de la fuente interna que tiene el PLC. Entonces, al ser alimentado a 24 voltios, el PLC también nos entrega una salida de 24 voltios DC. Sin embargo, esta salida tiene sus limitaciones, ya que tiene un valor mínimo o un valor máximo de corriente, y para ello tenemos que tener cierta precaución, ya que no podemos alimentar todo lo que queramos con dicha fuente, ya que si sobrepasamos su capacidad de corriente podemos averiar el PLC. Esto se los voy a enseñar en un próximo video, cómo calcular y cómo saber cuántos módulos de entradas y salidas podemos alimentar con esta fuente. Por lo pronto, hoy lo vamos a realizar con esta fuente, ya que son dos módulos y no tiene gran importancia. Y el otro método que podemos hacer es realizar la alimentación directamente desde la fuente. Esto lo podemos hacer cuando no podemos alimentar más módulos con esta fuente, no podemos alimentar más entradas con esta fuente y tenemos que hacer uso de una fuente externa. Pero para este caso vamos a utilizar solamente la fuente para alimentar el PLC. Los módulos los vamos a alimentar con la fuente interna del PLC. Entonces, igual que ahorita, vamos a usar dos cablecitos de color rojo y dos cablecitos de color azul para comunicar desde el PLC hasta la alimentación del módulo. Siempre que se realice algún tipo de conexión en algún dispositivo de estos, ya sea un PLC, un contactor, un relé, siempre tengan la precaución de que cuando conecten jalen un poquito el cable y así se aseguran de que quede correctamente asegurado con el tornillo. De esta forma se evitan inconvenientes y hasta averías por temas de cortocircuito, ya que muchas veces puede que queden los cables flojos y se suelten y ocasionen algún daño
en la máquina. Listo. Entonces, para conectar el módulo de entradas, salidas digitales, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos borneras. La designación de cada uno de estos pines o de estas bornas las vemos acá. Entonces, como vemos, la bornera de abajo tiene sus respectivas etiquetas acá en la parte de arriba, y esta de acá tiene las etiquetas en la parte de abajo. Acá lo podemos ver más claramente, lo que quiere decir que la alimentación de este módulo va a ser en la bornera número 1 y en la bornera número 2 inferior, o sea, en esta, acá y acá. Si conectamos en otra hornera, vamos a cometer un error, ya que esto está designado para las entradas, que para este caso son 8, de la 0 a la 7, y de la misma manera en la parte inferior para las salidas. Pero como en este caso las salidas son en DC, no necesitamos realizar una alimentación. Esto aplica únicamente para las entradas. En este módulo, ojo, cada módulo tiene sus respectivas conexiones y para ello debemos mirar el manual para no cometer dichos errores. Listo. Vamos a conectar rápidamente, y para conectar el último módulo, como vemos, los dos primeros bornes son de alimentación y los demás serían para la tierra y para la primera y para la segunda entrada analógica. Para ello voy a realizar la conexión desde este módulo hacia este por medio de un puente pequeño. Entonces vamos a conectar el que viene desde la fuente del PLC hacia acá, y este lo voy a conectar hacia acá. Listo, hemos terminado y hemos realizado los puentes respectivos para la alimentación. Entonces repasemos la conexión. Tenemos una fuente de alimentación de 120 voltios en corriente alterna, la cual alimenta nuestra fuente, y esta nos entrega una salida de 24 voltios DC, ya que nuestro PLC requiere una alimentación de 24 voltios DC. Esto lo debemos de verificar siempre al momento de usar cada PLC, ya que todos los PLCs no tienen la misma alimentación. Hay unos que tienen la alimentación de 120 a 230 voltios, lo que quiere decir que lo podemos conectar directamente de la red monofásica, pero para este caso necesitamos una fuente de 24. Entonces, en la salida de la fuente realizamos la conexión del positivo y del negativo hacia el PLC. Ahí ya tenemos alimentado nuestro PLC. Para el caso de los módulos de expansión de entradas y salidas digitales y nuestro módulo de entradas analógicas, vamos a realizar la conexión por medio de la fuente interna del PLC. Entonces tenemos positivo y negativo de la fuente interna del PLC. Con el positivo salimos hacia el positivo del módulo de entradas y salidas, y de la misma manera con el negativo, el cual lo estamos viendo a través del cable azul. Y para el módulo de entradas analógicas hacemos lo mismo por medio de estos dos puentes, los cuales podemos hacer desde el módulo de entradas y salidas digitales, ya que ahí tenemos el mismo voltaje de 24 voltios. De esta forma realizamos la alimentación de los módulos, y ahora vamos a conectarlo y vamos a probar que efectivamente enciendan. Conectamos la alimentación y voy a habilitar el breaker. Como vemos, se enciende el LED verde de la fuente. También se encienden los LEDs de los diferentes módulos. Cuando lo ensamblamos por primera vez, es común encontrar que el PLC y los módulos parpadeen con un LED de color rojo, y esto nos indica es que no hemos realizado ninguna configuración, no le hemos cargado ningún hardware ni ninguna programación, pero esto lo solucionamos fácilmente conectándonos a través del software. De esta manera terminamos con el montaje mecánico de los módulos hacia el PLC, utilizando el respectivo bus de comunicación y utilizando una fuente de alimentación de 24 voltios para alimentar el PLC.
previamente desde una fuente monofásica de corriente alterna. En un próximo video vamos a ver cómo realizar la conexión de entradas y salidas físicas, ya que por ejemplo este PLC tiene una particularidad y es que sus salidas son a relé y el bloque de salidas está dividido en dos, lo que quiere decir que podemos tener dos tensiones diferentes. Eso lo vamos a ver en un próximo video, ya que lo tenemos que tener muy claro al momento de realizar el montaje y la construcción de nuestro banco de entrenamiento. Espero haber sido claro con el montaje, con la conexión, para que lo tengan muy en cuenta y no cometan ningún error al momento de realizar este montaje. No olviden suscribirse, estar pendientes de los próximos videos. Si tienen dudas, si tienen sugerencias, si tienen críticas, las pueden dejar en los comentarios y nos vamos a ver en un próximo video. Hasta la próxima.